Capítulo 38. Hablando en sentido figurado, después de la guerra civil del inframundo, solo dos cosas se hicieron evidentes. El sacrificio del último demonio de Lars Goetia. Y el establecimiento de los más poderosos del inframundo. Y Sirceps era el más fuerte de ellos. Los ojos de color fuego miraban al dios que tenían delante con una mirada asesina. No importa lo que se dijera o hiciera, Sirceps no era un tonto que creería en las palabras de los demás tan fácilmente. Era un líder del inframundo, y aunque prefería delegar sus deberes en su esposa, eso no significaba que no fuera capaz. Algo le había pasado a su hermana menor, y el hecho de que un extraño se reuniera con él poco después solo profundizó sus sospechas. El poder en sus brazos se intensificó, hebras de energías retorcidas de destrucción aniquilando todo lo que tocaba, obligando al dios en su agarre a usar la divinidad para contrarrestarlo. ¿De verdad crees que tienes las calificaciones para negociar conmigo?, dijo sombríamente antes de aumentar su fuerza. Toda la propiedad Gremori comenzó a temblar, enormes fluctuaciones de energía se extendieron hacia el exterior. No soy un demonio famoso como mis antepasados, pero ¿no me estás subestimando demasiado? El hombre miró a los ojos de Sirceps y se quedó en silencio. Hablando honestamente, Sirceps no estaba equivocado acerca de que el hombre lo menospreciara. A diferencia de los otros dioses que habían presenciado el poder de Sirceps en la dimensión del agua de Poseidón, era la primera vez que el hombre veía tal fuerza en un demonio. Cogió al hombre con la guardia baja, pero ya no. El hombre estiró el cuello para reírse de la cara de Sirceps. ¿Y de dónde sacas esa arrogancia sin límites?, preguntó el hombre, inhalando profundamente antes de cesar todos los signos de resistencia. Las cejas de Sirceps se fruncieron, una mala premonición echando raíces dentro de él cuando inmediatamente empujó con la intención de destruir. Sin embargo, incluso antes de que su energía mágica pudiera dañar al hombre frente a él, el hombre mismo ya se estaba desvaneciendo como si nunca hubiera estado allí. Soy un dios tramposo, dijo el hombre con aire de suficiencia. Incluso si me atrapaste, ¿realmente fuiste yo a quien atrapaste? Diciendo eso, la divinidad que Sirceps había sentido del hombre se desvaneció gradualmente hasta que todo lo que quedó fue el cadáver de un demonio que no conocía. Peor aún, entendió que no sacaría nada del hombre con respecto a lo que le había sucedido a su hermana menor. Su estado de ánimo se desplomó cuando una voz resonó. ¿Sabes que te has convertido en un enemigo del dios equivocado, diablo? Esta no será la última vez que me verás. Sirceps levantó la vista bruscamente, pero no pudo localizar a nadie en los alrededores, excepto a los guardias familiares que se acercaban, padre y madre, quienes se sintieron atraídos por la conmoción. Sus manos se cerraron en puños y sus venas se hincharon debajo de su piel, por primera vez en varias décadas, estaba más que furioso. No quería nada más que perseguir y sofocar la ira dentro de él, pero una mirada al círculo mágico en sus manos le recordó el peligro en el que Rías podría estar. Reprimió su furia a la fuerza y decidió un curso de acción. La familia vendría primero. Por mucho que el hombre pareciera haber escapado sin dificultad, estaba lejos de la verdad. Su tez era pálida, una palidez enfermiza sobre un rostro empapado en sudor frío. Su arrogancia lo había dominado al máximo, un hecho que lo irritó muchísimo porque nunca había sucedido antes. De acuerdo, era natural que hubiera subestimado a alguien que no era otro dios, menor o no. El poder que poseía Sirceps fue inesperado. No solo se sentía como si fuera capaz de aniquilar su divinidad protectora, sino que también se sentía como si su verdadera divinidad también se estuviera erosionando. Bajó la mirada al persistente poder parecido a una llama que le devoraba la mano e hizo una mueca. Aunque no fue su cuerpo real el que se encontró con Sirceps Lucifer, todavía tenía que usar un fragmento de sí mismo para controlar el cuerpo a su antojo. Por lo tanto, el precio de su orgullo contra un ser inferior llegó a costa de una porción de su alma divina. El ceño fruncido sobre su rostro se transformó en un odio vengativo. Una cosa era ofender a un dios alto, gobernantes de sus panteones y religiones, pero otra cosa era ofender a un dios tramposo. Su nombre era Loki, dios nórdico de la mentira y el engaño. A diferencia de Odín, Zeus o Ra, hubo momentos en los que podía ser extremadamente mezquino. No derribaría a sus ofensores con rayos divinos ni con ningún medio rápido, pero nunca cejaría en su tormento por despecho. Sirceps tenía una familia, ¿no? Una cosa era reaccionar ante lo que le había sucedido a su hermana menor, pero ¿qué tipo de expresión haría el hombre si su hijo o su esposa desaparecieran?
Loki se sumió en la contemplación, sus pensamientos no podían ser discernidos, pero el brillo en sus ojos se hizo cada vez más intenso a medida que pasaba el tiempo. Para empezar, realmente no tuvo nada que ver con los eventos relacionados con Ries Gremory, la hermana de Circex. A diferencia de los otros dioses que habían ido a presenciar el espectáculo de la dimensión del agua de Poseidón, él mismo no se había atrevido a asistir. Su participación habría alertado al anciano del norte de su presencia y le habría hecho perder el elemento sorpresa. Contra el dios conocido como el Padre Todo, ya era bastante difícil que hubiera podido permanecer oculto durante tanto tiempo. Como resultado de no asistir, se quedó sumido en sus pensamientos en el inframundo mientras Circex y los poderes principales del inframundo desaparecían en un círculo mágico. Dejado solo, sin darse cuenta se había topado con el asunto relacionado con Ries a través de la difusión sin obstáculos de su sentido divino. Un nuevo plan había comenzado a formarse a partir de ahí. Mirando a su alrededor, Loki se alejó de la región boscosa del inframundo en el que se había recluido y se dirigió a un lugar más oculto. Era una meseta fuertemente marcada con magia de ocultación que formaba una amplia cúpula en un área de varios cientos de metros. Hizo una pausa justo antes de entrar, reprimiendo a la fuerza la debilidad mostrada en sus rasgos para no perder credibilidad. Realmente todo fue culpa de Circex. Incluso ahora, se odiaba a sí mismo por ser tan optimista sobre su encuentro con Circex. Si el hombre hubiera aceptado sus términos, entonces lo que iba a hacer ahora estaba lejos de ser necesario. Desafortunadamente, las cosas no salieron bien por una sola razón. Su falta de comprensión del carácter de Circex, el hombre capaz de mantener la cabeza fría a pesar de la situación que concierne a su hermana. Era completamente contradictorio con la información que había recopilado sobre el hombre y su sobreprotección, pero a pesar de eso, ya no importaba. Puso su mano sobre la magia de ocultación frente a él y rápidamente entró en el espacio. Dentro había una variedad de dioses con los que se había puesto en contacto después de que concluyeran los eventos del dominio del agua de Poseidón. Se sentaron separados el uno del otro con animosidad oculta por sus compañeros en sus ojos, pronto dirigidos hacia él desde el momento en que entró. Era una sensación incómoda porque sabía que no era el más fuerte de los dioses y, como tal, preferiría evitar exponerse a tales situaciones, pero actualmente no tenía otra opción. Su único objetivo era provocar el Ragnarok en los reinos de los nórdicos, pero con la dirección que estaba tomando Odín al contactar a las otras religiones, Loki no tuvo más remedio que intervenir. Las salvaguardas de Odín eran bastante difíciles de manejar, y con la creación de una alianza, Loki sabía que Odín tenía todas las intenciones de unirse, Ragnarok sería imposible. Afortunadamente, él no era el único dios al que no le gustaba una alianza entre panteones, uno de los cuales incluía al propio dios de la muerte, Hades. El dios griego de la muerte se sentó en un trono de huesos cerca del centro de la reunión, nadie se atrevía a acercarse a él sin una cierta medida de coraje debido a las energías de la muerte que lo rodeaban. Eran como volutas de niebla negra que se movían esporádicamente en el aire, minando la vida de todos los que se acercaban. La hierba y el follaje alrededor de Hades ya se habían marchitado, pequeños frutos de granada surgían de la tierra y brillaban con un tentador brillo de otro mundo. Sin embargo, ninguno de los presentes consideraría comerlos. Loki tenía la misma mentalidad, pero como él era quien organizaba la reunión, le tocó a él comenzarla. Se aclaró la garganta, canalizando la divinidad dentro de él para amplificar su voz. No intercambiaré bromas, se apresuró a decir, con expresión severa. Todos sabemos por qué nos hemos reunido aquí. Ninguno de nosotros quiere que suceda una alianza entre los panteones. Sus palabras sonaron verdaderas con todos los presentes, ninguno más que los dioses de la guerra presentes. Sin el conocimiento de la amenaza inminente del Triexa que el dios único había sellado, desde la perspectiva de un dios de la guerra, una alianza solo serviría para debilitarlos. El mundo del hombre en sí mismo había cesado sus conflictos hacía mucho tiempo, la introducción de armas nucleares eliminando cualquier esfuerzo de guerra. Como resultado, la única fuente de fe de la que los dioses de la guerra podían derivar su fuerza era la lucha entre los dioses y las facciones de las otras religiones. Si se produjera una alianza mundial, ¿de qué serviría ser un dios de la guerra? Las palabras de Loki solo sirvieron para instigar a la multitud, aquellos directamente relacionados mostraron la mayor reacción, pero Hades permaneció en silencio. Loki tomó nota de esto y sintió que algo andaba mal.
Con la personalidad de Hades y el hecho de que el dios de la muerte incluso tuvo una mano involucrada en la creación de la Chaos Brigade, asumió que Hades mostraría alguna apariencia de reconocimiento a sus palabras. Contrariamente a las expectativas, Hades estaba demasiado ocupado contemplando otro asunto por completo. Frunciendo el ceño, Loki solo pudo continuar. Aunque queremos evitar que se forme la alianza, ninguno de nosotros es el principal líder de nuestras facciones y, como tal, necesitamos un incentivo para convencer a nuestros líderes, dijo con fuerza. Los dioses a su alrededor asintieron con la cabeza e incluso Hades tuvo que ceder. Este punto. He descubierto ese incentivo. Loki extendió los brazos y abrió las manos para activar un sigilo mágico nórdico marcado en sus palmas. Tras el lanzamiento, una serie de información mágica entró directamente en los pensamientos de todos los dioses presentes, sorprendiéndolos cuando pronto aparecieron rastros de avaricia. ¿Esta información es cierta? Hades fue el primero en preguntar, su tono duro. Junto con la pregunta de Hades vino una presión constante que no admitía engaños, algo por lo que Loki era conocido. En su verdadera forma y sin contramedidas, era como si un vicio estuviera agarrando el ser de Loki mientras Hades lo miraba fijamente. Su orgullo hizo que no pareciera afectado, pero por dentro estaba haciendo planes para escapar si el dios de la muerte de repente se volvía contra él. Bajo la mirada de Hades, asintió con la cabeza. Es verdad, dijo. Después de observar a Michael of Serapim en las últimas 2 semanas, me di cuenta de que su conexión con el sistema del Dios único está casi rota, solo pequeños hilos de poder lo unen a él. Aparte de la sorpresa que Sir Zeus les dio a todos al desafiar a Ra solo con su fuerza, el sistema del Dios único seguía siendo la única contramedida en la que se había basado la facción de la Biblia para repeler el avance de los otros panteones. Si Michael ya no estaba conectado a él, entonces existía la posibilidad de usurpar el control. Ningún dios solo pudo resistir el encanto debido al hecho de que incluso los dioses menores podrían convertirse en potencias con la pura fe contenida en el sistema de Dios. Dado este razonamiento, si un ataque a la facción bíblica tuviera éxito, entonces los líderes de las facciones individuales no se quejarían si se les ofreciera el poder del sistema de Dios como botín de guerra. Mejor aún, tendrían que ceder el control los dioses que obtuvieron el sistema de Dios. Atrapados en su codicia, solo algunos de los dioses presentes cuestionaron por qué la conexión de Michael con el sistema de Dios se cortaría repentinamente. Loki era uno de ellos, pero nunca lo mencionaría, ya que sería perjudicial para sus objetivos. Hades tenía la misma mentalidad que él, pensaba que estaba debajo de los griegos para formar una alianza con otros. Sin embargo, el sistema de Dios no era el único punto que le interesaba. Solo pensar en la expresión alegre en el rostro de Poseidón cuando regresaba a su dominio en los mares empuñando 2 tridentes hizo que Hades frunciera el ceño con celos. El cíclope había sido justo al fabricar las armas de los 3 grandes del Olimpo. Uno para cada hermano, pero ahora que Poseidón poseía 2, Hades fruncía el ceño por dentro tanto como probablemente lo estaba Zeus. Antes de comprometernos con cualquier ataque a gran escala, tengo 2 condiciones para obtener mi participación. Hades le habló directamente a Loki, levantando un dedo besudo. 1, no se me debe ordenar, y 2, hay una tarea que necesito completar antes que nada. Loki consideró las palabras de Hades y no tuvo muchos problemas con eso. Hades no fue el único dios supremo que asistió, pero el hecho de que técnicamente estuvieran dentro de un inframundo impulsó enormemente los parámetros de Hades junto con los de sus cosechadores. Loki no buscaba comandar al dios de los muertos, solo usarlo. Por lo tanto, podría estar de acuerdo con el primer término. Fue solo el segundo lo que le hizo dudar. ¿Y qué tarea debe completarse primero?, preguntó tentativamente. En lugar de hablar, Hades produjo una gran llama espectral en su palma, detallando la imagen de un ser humano que hizo que los otros dioses asistentes se quedaran sin aliento al comprender. Solo Loki quedó fuera del circuito, y causó aprensión en su interior. ¿Era solo un humano, no? Su boca se adelgazó, incapaz de comprender la vacilación de los otros dioses presentes. Naturalmente, el humano que se mostraba dentro de la llama espectral de Hades era Shirou. La habilidad de Shirou de crear otro tridente para Poseidón fue el momento más memorable dentro de la dimensión del agua. Muchos dioses incluso se habían vuelto cautelosos en ese momento. Aunque la mayoría especuló que Shirou solo había podido crear el tridente de Poseidón porque lo había visto o entrado en contacto con él, todavía no alivió el pánico irracional de tener sus preciadas armas en manos de otro.
Peor aún, Shirou era claramente un miembro de la facción bíblica. La mayoría de los dioses no pudieron tolerar este hecho, pero se vieron obligados a reprimir sus intenciones ya que los dioses principales no expresaron signos de ataque. Poseidón incluso fue tan lejos como para otorgarle a Shirou su favor, ergo, la protección del dios del mar. Lo que Hades quería al pedir la captura de Shirou era evidente para todos, sin embargo, la cuestión de a qué facción debería pertenecer Shirou después de su captura era algo por lo que los altos dioses presentes definitivamente pelearían. Aún así, ¿sería tan fácil capturar a alguien tan claramente valorado en la facción bíblica? Todos los dioses presentes se volvieron hacia Loki con una expresión peculiar, lo que hizo que el dios de las mentiras y el engaño sintiera que se estaba perdiendo algo en su totalidad cuando finalmente accedió a la solicitud de Hades. Sin embargo, por mucho que preguntó, ningún dios respondió a su pregunta porque todos entendieron un solo punto. Hades había enviado a Loki sin saberlo para probar las aguas. Había lidiado con muchas cosas en sus últimos años de vida, pero Adelina era otra cosa completamente diferente. No actuaba como la mayoría de las mujeres que conocía. Todo lo que parecía importarle era estar cerca de él y que él reconociera sus esfuerzos. Cualquier otra cosa, no importaba. Desafortunadamente para él, eso significaba que ella era indiferente a la opinión de los demás. Por lo tanto, incluso cuando la situación se intensificó en el edificio, mantuvo la compostura. El lío que se había formado en el edificio que albergaba el encuentro de los jóvenes diablos solo se sofocó cuando Falbium intervino personalmente. La frente del hombre temblaba incesantemente mientras lamentaba el hecho de que Grayfia casi lo había obligado a hacerlo. No podía entender cómo Circeps toleraba a la mujer y mucho menos la amaba lo suficiente como para tener un pequeño mocoso. Ella era demasiado autoritaria, su personalidad no daba motivos para comprometerse, pero Circeps todavía se enamoraba de ella. Conocía bien a Circeps desde joven, pero estaba adentrándose en un territorio en el que no quería pensar más. En cambio, estaba más concentrado en la ironía de la situación cuando llegó para arreglar la escena. Falbium miró fijamente a Shirou. A diferencia de muchos que deliberadamente desconocían su identidad, Falbium aún podía ver las huellas del demonio compasivo que había conocido en la guerra civil. Un hombre de integridad como el acero. Y los mismísimos ojos color bronce que no dudarían antes de actuar. Lamentablemente, en lugar de estar rodeado de enemigos por todos lados como en los días de la guerra civil, los nuevos enemigos que lo rodeaban eran jóvenes de cuernos verdes que no habían estado expuestos a las dificultades del pasado. La única razón por la que lucharon no fue por el bien de sus hogares o seres queridos, sino por idolatría y enamoramiento personal. Era casi exasperante pensar que había llevado a innumerables demonios en la guerra civil a luchar por una generación de idiotas que no entendían a quién despreciaban. Incluso si el tono de piel y la apariencia de Shirou diferían ligeramente del pasado, todavía tenía muchas similitudes con la estatua de Marvas erigida tanto en la ciudad capital de Lilith como en las tierras de Marvas. Nadie fue capaz de entender este punto. Falbium suspiró, cuestionando sus opciones de vida cuando su cuerpo comenzó a desplomarse antes de darse cuenta de que la bruja de una mujer detrás de él se apresuraría a enmendar cualquier signo de letargo. «Eres un gran satán del inframundo», le decía mientras casi le rompe los brazos. «No manches la imagen». La cantidad de veces que había considerado renunciar en el pasado era demasiado para contar. Sin embargo, Grayfia tenía razón sobre su imagen. Como uno de los 4 grandes Satanás, ninguno de los jóvenes que causaron problemas en la reunión del Diablo Joven se atrevió a continuar. En cambio, solo podían mirar acaloradamente mientras Falbium casi suspiraba mientras alejaba a Shirou y Adelina de la multitud. En su mayor parte, solo Shirou se disculpó por el evento, con un toque de autoburla en sus ojos cuando entendió que casi había probado la conjetura de Kuroka sobre él. Sin embargo, ¿era realmente su culpa? Su expresión se puso en blanco gradualmente mientras pensaba. Tal vez no fue él quien se metió en problemas por decir, sino quienes lo rodearon quienes lo metieron en problemas. Sí, todo tenía sentido ahora. Su espalda se enderezó gradualmente con profunda comprensión, sin querer creer en la desgracia que seguía cada uno de sus pasos. Por ejemplo, si Rin no hubiera decidido luchar en los terrenos de la escuela Omurahara, probablemente no habría estado a punto de morir por primera vez. Y si Zenobia lo hubiera dejado solo en Church Creek, tal vez todavía estaría entrenando en reclusión en lugar de causar problemas en todas partes.
Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba. Sin embargo, las ilusiones estaban destinadas a ser destrozadas. Lo juro, eres un imán para los problemas, dijo Falbiún con indiferencia mientras abría la puerta de su estudio y dejaba entrar a todos. El estudio temporal de Falbiún estaba ubicado en el corazón del edificio que albergaba el Young Devils Gathering. Se podía ver una cama cerca de la pared del fondo forrada con edredones gruesos y almohadas suaves, pero extrañamente, todo estaba rodeado por una capa de sellos mágicos. Fue lo mismo para el sillón reclinable, el sofá y la mesa del patio. Solo el escritorio en el centro de la habitación estaba libre de sellos mágicos y Shirou podía adivinar cuál era su propósito. Grayfia realmente era una mujer demasiado estricta. Después de escuchar las palabras de Falbiún, una expresión tensa apareció en el rostro de Shirou, pero Falbiún ni siquiera pareció darse cuenta, más preocupado por asegurarse de que Grayfia se había ido para atender otros asuntos. Una vez que Falbiún estuvo seguro de que la bruja de una mujer se había ido, se apresuró a sentarse en su escritorio, encorvarse y luego extender la parte superior de su cuerpo sobre la superficie de roble. Ah, el verdadero signo de un ganador es aquel que no trabaja en la vida, murmuró Falbiún mientras se acomodaba. Adelina chasqueó la lengua ante el comportamiento de Falbiún. Oh, ¿no está de acuerdo conmigo, señora Swiftblade? La única respuesta de Adelina fue cruzarse de brazos. Siempre había sido una mujer seria que tomaba el entrenamiento y las obligaciones como el único medio de progreso. Por lo tanto, el estado actual de Falbiún la irritaba. Falbiún levantó una ceja antes de encogerse de hombros. Es posible que no puedas estar de acuerdo conmigo ahora, pero ¿y si un día en el futuro pudieras establecerte en un hogar tranquilo con tu señor Marvas a tu lado? Adelina se puso rígida, el mismo Shirou sintió una mirada penetrante en su espalda que solo continuó intensificándose. Maldita sea, Falbiún, ¿a qué estás jugando? Ya tenía suficientes problemas con Serafall y los demás. Pasó un minuto, luego 2, y en el tenso silencio, Shirou sintió como si una soga se estuviera atando alrededor de su cuello. Continúa, la voz de Adelina sonó detrás de él, el fervor de su tono no se podía ocultar. Comenzó a considerar dónde se había equivocado en la vida. Falbiún fue definitivamente un genio. Suspiró mientras observaba a Adelina trabajar constantemente en las tareas que estaban destinadas a Falbiún mientras que el hombre mismo había regresado a su propiedad hacía mucho tiempo sin la supervisión de Grayfia. Falbiún le ofreció un cebo a Adelina y, como un pez, mordió el anzuelo con facilidad, incapaz de escapar de la trampa. A cambio de la iluminación, la condición de Falbiún era bastante evidente. Adelina se haría cargo de las funciones actuales de Falbiún y, a su vez, Falbiún impartiría su conocimiento. Por supuesto, esto significaba que Adelina ahora tenía la responsabilidad de garantizar la integridad del encuentro de los jóvenes diablos durante el resto del día. Incluso si pudiera admitir que Adelina había crecido de la niña del pasado, estaba claro que carecía mucho de experiencia social al igual que Zenobia. Ni siquiera consideró el hecho de que podría preguntarle a alguien con más conocimientos sobre el tema que Falbiún, como sus compañeros a su alrededor, por ejemplo. Consideró señalarle esto, pero al ver su obstinada determinación, decidió no hacerlo. Al crecer, la composición del rostro de Adelina se volvió más refinada. Sus prominentes pómulos le daban una estética elegante y combinada con su cabello largo que enmarcaba su cabeza y una tez saludable, era una belleza por la que valía la pena luchar. En ese momento, gotas de sudor caían por sus cejas, y de vez en cuando lo miraba para asegurarse de que todavía estaba allí. Internamente ella estaba realmente en conflicto. Hizo un trato con Falbiún, pero al mismo tiempo sabía que Shirou no tenía la obligación de permanecer cerca de ella, pero no quería que se fuera. Conociendo a Adelina como él, no era difícil entender lo que pasaba por su mente. Por lo tanto, se resolvió mientras su expresión se suavizaba. Él no era cruel, y permaneció cerca de ella durante todo el tiempo. Había algo en el silencio entre los dos que les recordaba los días de entrenamiento en la guerra civil. Poco a poco, la severidad del rostro de Adelina comenzó a desvanecerse hasta que le fue imposible no ver a la niña de su juventud, una sonrisa tirando de sus labios. Era el vínculo y la confianza que se había desarrollado entre ellos lo que Adelina había echado mucho de menos. Se quedaron así durante horas, el sonido de la caligrafía de Adelina resonaba sobre el escritorio de roble mientras terminaba las tareas que tenía entre manos. El momento solo se arruinó cuando el adorno de pata de gato que Kuroka le había dado se activó nuevamente.
Con el momento de su llamada, estaba claro cuál era su propósito. Sutilmente miró el mensaje que podía ver en el adorno. Reúnete conmigo cerca del borde del complejo, cumpliré mi parte del trato allí, decía el mensaje. Sus cejas se fruncieron. Miró a Adelina y, al mismo tiempo, ella lo miró fijamente. La profundidad de su mirada le transmitió que nunca estaría de acuerdo si él le pedía que se quedara atrás una vez más, pero al mismo tiempo, sentía que permitir que Kuroka se reuniera con Adelina no era una buena idea. Incluso ahora, no estaba seguro del estatus de Kuroka en el inframundo, pero tenía la premonición de que estaba lejos de ser bueno. Se mostró en la cautela que había visto mostrar a Kuroka en su último encuentro cuando Serafall estaba llegando. Era como si fuera una fugitiva, pero Kuroka no era una mujer malvada en base a la interacción que había tenido con ella. Se puso de pie y comenzó a caminar, el sonido de los pasos de Adelina haciendo eco de los suyos y solidificando su conjetura de que ella lo seguiría. Peor aún, no había nada que él pudiera decir o hacer para persuadirla de lo contrario. Solo tenía que esperar que nada saliera mal, pero conociendo su historial, su boca comenzó a curvarse constantemente hacia abajo. El complejo del que hablaba Kuroka en su mensaje pertenecía al mismo en el que él y Adelina habían pasado la mayor parte del día. Tonalidad del cielo. De pie cerca del río estaba Kuroka. Todavía vestía el mismo kimono con el que la vio antes, pero la faja que ataba su ropa estaba suelta, dejando al descubierto la mayor parte de su escote. La ansiedad y el estrés que habían arrugado su rostro desde antes se habían ido, su boca se curvó hacia arriba cuando lo vio. Gracias. Dijo ella, corriendo hacia él. Si no fuera por el hecho de que Adelina la estaba lanzando dagas con la mirada, Kuroka podría haber saltado sobre él en ese mismo momento. En cambio, lo que sucedió fue que las dos mujeres se miraron fijamente, Kuroka con aprensión y Adelina con escrutinio. Adelina siempre se había limitado a manejar simplemente los asuntos de las tierras de Marugas, por lo que nunca se familiarizó con los más notorios del inframundo. Como tal, la forma en que miraba a Kuroka no era como una criminal, sino como una ramera que intentaba agredir a su señor. Al leer la expresión de Adelina, Kuroka sonrió con picardía y pasó por alto a Adelina para abrazarlo directamente con sus brazos. Si pudiera describir cuán rápido se oscureció la expresión de Adelina, tendría que decir que fue casi instantáneo. Una vena abultada en su cabeza, y la mano colocada sobre la empuñadura de su espada larga temblando. Suéltalo, dijo con severidad. Kuroka actuó como si estuviera considerando las palabras de Adelina, pero al final las ignoró después de frotar su rostro contra el de él y soltar un ronroneo. La frigidez de Adelina era casi palpable, el aire se volvía peligrosamente inmóvil mientras la envidia dentro de ella solo alimentaba su creciente ira. Ella era la alumna de su señor, solo que ella merecía tener esa intimidad con su maestro. Justo cuando Adelina estaba a punto de llegar a su punto de ruptura, tuvo suficiente y se alejó del agarre de Kuroka. ¿Ya terminaste?, preguntó. Ella lo miró por un momento antes de encogerse de hombros. Estoy lejos de terminar. La forma en que Kuroka enfatizó sus palabras casi llevó a Adelina más allá del borde, con su espada medio desenvainada antes de que Kuroka cediera. Pero supongo que es suficiente por ahora. Kuroka se alejó de él y se paró apenas un metro frente a él. ¿Por dónde debería empezar?, murmuró para sí misma antes de asentir. En primer lugar, la información sobre Chaos Brigade. Aunque puede parecer que sus miembros casi se han disuelto, lo que debes entender es que Chaos Brigade no solo está compuesta por los intereses de Old Satan Faction. Cuando Kuroka comenzó a hablar, Adelina se volvió cada vez más solemne debido al tema. Ignorante como era en general en asuntos fuera de las tierras de Marugas, había luchado contra la Chaos Brigade de primera mano. Kuroka lo miró fijamente a ella Adelina antes de continuar. En lugar de solo la facción del viejo Satán, de los que debes tener cuidado son los dioses que participaron en la creación de la Brigada del Caos y la facción de los héroes que actualmente operan en Kioto. Kuroka hizo una pausa para enfatizar. Los que la facción bíblica fácilmente invitó a su dominio. Tomó aliento ante la admisión de Kuroka mientras una nitidez entraba en los ojos de Adelina. Considerando la advertencia que Kuroka le había dado antes, una idea se formó en su mente. Loki, aventuró. Kuroka asintió. Es uno de los dioses involucrados con Chaos Brigade, por lo que les advertí que tuvieran cuidado. Se dice que los dioses tramposos son los peores adversarios con los que lidiar en los diversos panteones debido a su imprevisibilidad.
Además, Loki no es el único dios de la Chaos Brigade, hay otro de quien no estoy seguro de la identidad. Él asintió para indicar que entendía. ¿Hay algo más? Preguntó. Kuroka negó con la cabeza. Eso es todo lo que sé por el momento, pero uno de mis amigos tiene planes con respecto a Loki, así que sigamos en contacto en caso de que pueda ser de ayuda. Adelina frunció el ceño mientras daba un paso adelante. Mi señor no necesita tu ayuda, dijo obstinadamente, todavía molesta por las acciones pasadas de Kuroka, solo empeoradas por el hecho de que Kuroka la ignoró nuevamente. Kuroka le sonrió antes de salir a través de un círculo mágico. No olvidaré el favor que me hiciste, dijo Kuroka mientras se iba. Ella solo había tenido éxito en su operación para asegurar a Shirone gracias a que Shirou extrajo el dragón Tanin. Recuerda llamar. No lo hará, respondió Adelina en su nombre, la risa de Kuroka era lo único que resonaba en el viento que avivaba la ira de Adelina. Adelina se quedó extrañamente silenciosa. No la culparía, ni comentaría. No era de la opinión de cavar su propia tumba. En cambio, lo único que quería hacer ahora era dormir y prepararse para la próxima reunión con los dioses a la mañana siguiente. Mientras caminaba, Adelina lo siguió, los dos abandonados a sus propios pensamientos en la oscuridad de la noche. Su alojamiento actual en el inframundo no estaba lejos de su ubicación actual y solo lo llevaría una hora a pie desde donde estaba. Por supuesto, podía reforzarse y llegar en cuestión de minutos, pero algo llamó su atención mientras él y Adelina caminaban. ¿Shenovia? Podía verla desde donde estaba parado en un sendero forestal que conducía a la ciudad de Lilith, donde estaba su alojamiento. Estaba en un claro a poca distancia, Durandal en una mano y Durandal X en la otra mientras usaba las dos espadas para practicar. La última vez que la había visto fue cuando se separó de él con Serafaya y Rina. El hecho de que ella estuviera sola practicando indicaba que Serafaya y Rina probablemente también se separaron para entrenar. Al verla, se desvió hacia su ubicación. Por mucho que el entrenamiento le permitiera a uno volverse más fuerte, no quería que Zenobia se esforzara demasiado por él. Aunque era socialmente torpe, siempre tenía buenas intenciones. Durandal no habría elegido a un portador indigno después de todo. Cuando él y Adelina aparecieron en el claro, Exneovia se apresuró a fijarse en ellos. Estaba jadeando, una fina capa de sudor cubría su piel y reflejaba la luz de la luna. No vestía su capa de batalla blanca, sino el mono ceñido al cuerpo que la iglesia consideraba atuendo de batalla. Se está haciendo tarde, vamos a descansar, la instó. En respuesta, ella permaneció en silencio. La fuerza que había visto ejercer a Shirou incluso sin el poder de Dios o un demonio la dejó sintiéndose inadecuada. A diferencia de Serafaya, que tenía el poder y los medios para estar al lado de Shirou, ella había estado ausente desde los eventos de Excalibur Pieces. Por primera vez en su vida, comenzó a dudar de su propia fuerza y capacidades. Quería estar al lado del hombre del que se había enamorado gradualmente, pero temía no estar calificada. Sus cejas se fruncieron mientras fruncía los labios. Sacudió la cabeza en respuesta a las palabras de Shirou y se obligó a continuar entrenando. Ni siquiera estaba cerca del poder con el que una vez había visto a Shirou empuñar a Durandal. Si pudiera alcanzar ese nivel, entonces sería suficiente. Se balanceó sobre sus pies mientras preparaba sus espadas frente a ella. Adelina asintió con aprobación cuando se vio brevemente en la tenacidad de Shenovia. Sin embargo, Shirou tenía una mentalidad diferente. Volvió a pensar en la chica que había conocido en Church Creek y supo que ella tenía una inclinación por trabajar demasiado. No podía permitir que esto continuara porque realmente se preocupaba por ella. Se movió hacia adelante para interrumpirla, pero de repente se detuvo en el siguiente segundo. Incluso en el inframundo, la vida existía en los bosques. Estaba lleno de animales y pájaros que correteaban entre el follaje y la maleza, pero ahora estaba extrañamente silencioso. Se acicaló los oídos, sus acciones llamaron la atención de Adelina, quien también comenzó a darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. Era algo en el viento y el susurro de las hojas. Un leve ruido que no pertenecía. El resonar de los cascos. No te atrevas. Adelina gritó, su espada golpeando hacia adelante en un instante. El acero chocó contra la carne cuando Adelina empujó a la fuerza a su atacante, quien huyó apresuradamente. Sin embargo, en el instante en que el atacante atacó, Adelina pudo deducir rápidamente la identidad de la persona. ¿Un dios menor?
A diferencia de los dioses regulares, los dioses menores consistían en la oración que la humanidad había hecho una vez a los ríos y las estatuas otorgadas divinidad a través de la fe. Sin embargo, sin una religión adecuada, la fe nunca se concentró lo suficiente como para que un dios menor mejorara sus capacidades y, por lo tanto, solo tenían el mismo nivel que los demonios de clase alta. El que acababa de atacar era una deidad menor de la tierra, su cuerpo estaba hecho completamente de roca. Con los ojos mirando de Shirou al enemigo que huía, Adelina dudó sobre qué hacer, pero finalmente persiguió la tranquilidad de Shirou. Adelina fue tan rápida como su tocaya, desapareciendo en la distancia en segundos. Solo cuando Adelina se fue, Shirou endureció su expresión. Sal, llamó, mirando hacia el bosque. La razón por la que hizo que Adelina persiguiera al otro oponente fue porque tenía la sensación de que ella no era adecuada para enfrentarse al verdadero adversario en la oscuridad. No con la fuerza de la divinidad que podía sentir. Me sorprende que un humano haya podido notar mi presencia, se reveló Loki montado en un caballo de 8 patas. Mirando a Shirou, la inquietud que Loki había sentido por la tarea de Hades regresó. No ayudó que la firmeza de los ojos de Shirou le recordara a Thor. Sacudió la cabeza, deshaciéndose de sus dudas. Al final del día, con quien estaba tratando era solo otra forma de vida por debajo de los dioses, ángeles o demonios, un mero humano. Era Loki, dios del engaño y las mentiras, portador del Ragnarok y no temía a ningún humano. Las runas nórdicas lo rodearon, extendiéndose hacia afuera para formar una cúpula que envolvía el área, impidiendo que cualquiera se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sleipnir llamó al caballo que montaba. Era el semental de 8 patas de la leyenda nórdica, la montura del Padre Todo y un hijo de Loki. Aunque era la montura de Odín, obedecería la voluntad de su padre. Relinchó, su tamaño robusto exudaba el poder de una bestia divina en el nivel del Pegaso. Sus cascos hicieron eco del temblor de la tierra, su velocidad capaz de atravesar los 9 reinos del árbol del mundo. Loki había pedido el uso de Sleipnir por el solo hecho de que ninguno podía igualar su agilidad. Ningún arma mortal podría alcanzarlo, ningún hombre capaz de blandir su acero lo suficientemente rápido. Y, sin embargo, ¿por qué sentía que todavía era inadecuado? Miró a Shirou e instó a Sleipnir a que se llevara rápidamente a Shirou. Mientras tanto, todo lo que hizo Shirou fue mirar, Dios le informó de las capacidades del caballo que se acercaba. Era un enemigo cuya velocidad podría hacer lo imposible de golpear. Sus circuitos vibraban desde su interior, convirtiendo las energías de la fe y la magia a través de los circuitos de su ser. Empujó a Zenobia para que se parara detrás de él mientras sus ojos brillaban con un brillo azul, chispas formándose sobre sus palmas que recordaban a relámpagos. Él era el hueso de su espada. No importaba cuán evasivo fuera un enemigo, porque la lanza manifestada dentro de su realidad interna seguramente lo golpearía. Un prototipo. Sus brazos se posicionaron hacia adelante, la lanza formándose en sus manos fluctuando con antiguas runas nórdicas que cobraron vida sobre la punta de la lanza, volutas de energía mágica crepitante chamuscando el suelo. Los ojos de Loki se abrieron como platos con incredulidad, al darse cuenta de ello. Eso fue. Su objetivo era cierto. Los cielos del inframundo parecieron oscurecerse, Roswell todavía en la palabra humana respirando profundamente. La sensación. El aura. Una energía que era imperceptible o insignificante a los ojos de los otros dioses comenzó a penetrar a través de las dimensiones, abriéndose camino hacia aquellos que residen dentro de los 9 reinos. Era un decreto imperial resonando con la reverberación del graznido del cuervo. Los ojos de Odín. El oscilante del nórdico antiguo. Gungnir, la lanza que nunca falla. No importaba cuán ágil pudiera ser Sleipnir con sus 8 patas capaces de moverse simultáneamente en cualquier dirección, una vez que Gungnir fue empujado, solo había un resultado que esperaba. La lanza del Padre Todo golpeó hacia adelante, perforando e hiriendo gravemente a Sleipnir lo suficiente como para que el caballo se derrumbara justo ante los ojos de Loki. Loki por su parte estaba atónito antes de que su compostura se rompiera. ¿Gungnir? ¿Cómo fue posible? Si realmente estaba en contra de Gungnir, incluso su propia vida estaría en peligro. Olvídese de capturar a Shirou, Loki sintió que era mejor que matara al humano y se ahorrara problemas futuros. Un gran hechizo nórdico estalló a su alrededor, cubriendo los cielos con runas entrelazadas y sigilos que vibraban con un poder incalculable.
De su palma liberó un cristal etéreo, su luz uniendo un camino a los cielos y alimentando el sello nórdico. La luz de Alfheim. Este fue su ataque más fuerte usando la mayor parte de su divinidad. No había forma de que ningún mortal pudiera sobrevivir, Gungnir o no. No le importaba si Hades se negaba a ayudarlo. Todo lo que necesitaba era interrumpir la alianza de todos modos. Quan invocó la runa nórdica del fuego, la enfermedad y la muerte. Una presión invisible descendió de los cielos, los sigilos forjados con un poder fluctuante se expandieron en un arma que caía desde arriba. No era espada, ni lanza, ni armamento de ningún tipo, solo energía mágica sin adulterar impulsada por la luz de los elfos de Alfheim de los 9 reinos. El mundo de la luz incineradora. El ataque se formó en un instante, incapaz de ser detenido por medios ordinarios. Desafortunadamente, Gungnir no era la única arma que Shirou tenía en su poder. Mientras el gran hechizo nórdico azotaba con impunidad. Un orbe se formó en su mano izquierda, la hoja de una espada emergiendo de la punta. Lo que llega después, pero corta primero la espada desgarradora del dios de la guerra y la forma definitiva de un contraataque. Fragarach, el vengador, arma divina de los dioses. Fantasma noble de la familia Fraga potenciado por la verdadera energía del dios único. Era un arma capaz de deformar las bajas, por lo que la espada siempre golpeaba primero antes del ataque de un enemigo, anulándolo. Ichor salió disparado de la boca de Loki, su mirada se posó en el agujero abierto en su pecho, la visión se nubló cuando la magia que lo ataba a su ataque se cortó en una explosión de intenso calor y luz. Ya no podía entenderlo. ¿A qué tipo de humano se enfrentaba? Una lanza que nunca falla y una espada de represalia, la combinación por sí sola era absurda. Su cuerpo se derrumbó de mala gana en el suelo, su resentimiento por Hades y los otros dioses aumentó mientras teorizaba para qué lo estaban usando. La venganza fue el primer pensamiento que se formó en su mente, pero vendría después. Lentamente, el cuerpo de Loki comenzó a deteriorarse, revelando el cadáver de otra persona por completo. Cogió a Shirou con la guardia baja, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó el jadeo ahogado de Zenobia detrás de él. Agotada como estaba por exigirse demasiado, apenas pudo resistir cuando Loki apareció en un estado desaliñado y la ató en su divinidad, los Durandals en sus manos sellados por numerosas ataduras. «Ven conmigo o la chica muere», dijo Loki con voz áspera. La pérdida de otro fragmento de su divinidad lo había debilitado mucho, pero eso no significaba que estuviera incapacitado o que no tuviera cartas de triunfo. No importa que, era cierto que, independientemente de lo que hiciera Shirou, no sería lo suficientemente rápido para salvar a Zenobia si Loki realmente tenía la intención de matarla. El hecho de que Zenobia se hubiera convertido en un lastre en este momento pesaba mucho en su mente. Trató de hablar, pero descubrió que no podía bajo la represión de Loki. «Maldita sea. Maldita sea todo», maldijo, cerrando los ojos mientras lágrimas de frustración brotaban de su interior. Había trabajado muy duro para no terminar en esa situación y, sin embargo, sucedió de todos modos. Entendió que las personas con las que se estaba comparando estaban muy por encima de ella, pero la brecha era realmente tan grande solo porque ella era humana. En su miseria y dudas, algo dentro de ella comenzó a moverse. Había una razón por la que Shirou fue transportado primero al crujido de una pequeña iglesia. Las piezas almacenadas dentro de él. Memorias de héroes de antaño. Zenobia no era ni diablo, ángel, caída o dios, sino humana. Una raza de corta duración, pero cuyo potencial no tenía igual, y ella era única. No era demasiado fuerte, ni se destacaba de ninguna otra manera en comparación con otras mujeres que trabajaban tan duro como ella. Pero a diferencia de otros, ella fue reconocida por espadas. Una usuaria de espada natural, la luz dentro de ella es de pureza y gracia. El tiempo pareció detenerse, los pensamientos duraron una eternidad y reflejaron una presencia diferente a todo lo que Loki había sentido antes. Era opresivo pero no, violento pero tranquilo, como una marea tranquila o el tintineo de enormes engranajes. Loki no supo cuándo sucedió, pero fue como si pudiera sentir el borde de una espada presionando contra su piel, y la sensación se originó en la chica enjaulada dentro de los grilletes de su divinidad. En el momento de culpa e impotencia de Zenobia, una espada respondió a su llamada. Ella no quería ser débil. Ella no quería ser una carga.
Durandal X vibraba en sus manos atadas, la espada cuya leyenda hablaba de los milagros contenidos en el poder incomparable de su hoja, irradiando un brillo etéreo de color verde azulado. Afiladas y equilibradas, las restricciones mágicas que ataban su poder se rompieron una por una hasta que el aura de su grandeza ya no pudo ocultarse. Un catalizador que une un mundo con otro. Tú que estás vestido de acero e instinto nacido en la batalla. Aquellos que luchan contra el destino con tu espada. Los ojos de Loki se abrieron en estado de shock antes de que una ola de magia extraña lo obligara a alejarse de Zenobia. Un enlace al trono que se extiende por el cielo y atraviesa la barrera que oculta el área como una hoja afilada y afilada. La expresión de Loki se oscureció, incapaz de entender lo que estaba pasando, pero comprender lo que estaba pasando era el menor de sus problemas. ¿Qué significaba para la situación ahora que ya no tenía a Zenobia como rehén? Maldijo para sus adentros mientras desviaba su atención de Zenobia y volvía a Shirou, pero incluso entonces, se sorprendió con lo que vio. En lugar de aprovechar la oportunidad para hacer un movimiento sobre él, Shirou hizo algo completamente inesperado, un monumento modelado con la forma de un caballero manifestándose en sus manos. El siervo de la espada. Lo rodeaba un aire de realeza que hablaba de una cierta grandeza que ya no se ve en la era actual del hombre. Cuando las espadas y los escudos eran el pináculo de todas las armas y lo máximo en lo que uno podía confiar era en la habilidad de sus espadas. El calor de su temple, el vigor de sus gritos y el coraje de sus corazones. Un tiempo de guerra, derramamiento de sangre y gloria pasó hace mucho tiempo. Hombre y espada. Héroes y leyenda. Portadores del acero sagrado. Fue un llamado que vino del alma. Una resonancia de alguien que portaba una espada sagrada y los predecesores a lo largo del tiempo. El monumento de saber se adelantó, fusionándose con el cuerpo de Zenobia y desvaneciéndose. Ella, que ya había sido elegida como la portadora natural de Durandal, sintió que algo reverberaba dentro de ella, sus ojos se cerraron acompañados por el chillido de una espada desenvainada. Hizo que la piel de Loki se erizara. Nada se sentía bien. No de la forma en que había ido la situación, o el mal presentimiento que constantemente lo atravesaba. Algo brilló en sus ojos. Un humano no debería poder emitir tal aura. Era como si ya no estuviera mirando a un simple mortal. Sin embargo, independientemente de lo que acababa de suceder, Loki sabía que tenía que irse. Sin la barrera que oculta el área, solo sería cuestión de tiempo antes de que llegaran los refuerzos enemigos, y Sirceps no era alguien a quien quisiera confrontar abiertamente en su verdadero cuerpo. Desafortunadamente, no sería tan fácil. Cuando se dio la vuelta para moverse, el que todavía estaba más cansado era Shirou y lo absurdo de sus habilidades. Por lo tanto, se olvidó de prestar atención a lo que estaba ocurriendo cerca de él, y para entonces ya era demasiado tarde. Zenobia se paró frente a él, algo en sus ojos causando que un escalofrío le recorriera la espalda. No se dijeron palabras. Nada desperdiciado. Solo la punta de una hoja apuntaba hacia adelante. Zenobia estaba confundida. Desde el momento en que cerró los ojos, fue como si pudiera ver las historias de otras personas en su mente. No era tanto ver como saber, similar a cómo uno recordaría distraídamente algo solo cuando pensara conscientemente en ello. Lo que vio, lo que entendió, fue una historia de espadas y las diversas personalidades de sus portadores. Tomar las armas por la virtud. Tomar las armas por la necesidad. Varias razones inundaron su psique interna, pero sobre todos los honores, deberes y juramentos, lo que realmente resonó en ella fue una sola motivación. Luchar por uno mismo y por sus creencias. Se convertiría en la espada más brillante que el más deslumbrante de los soles, incapaz de ser contenida por la duda o las opiniones personales. Solo ella podía decidir su propio valor, junto a quien era adecuada para luchar en la vida y en la muerte, en el cielo, la tierra y el inframundo. Ella se conformaría con uno solo. El título reverberó dentro de ella. Su maestro. Servant Saber, responde la llamada. Se formó un vínculo, uno que se extendió más allá de los tejidos del tiempo y el espacio y se conectó a un trono eterno de la humanidad. El anillo de la disuasión. El trono de los héroes. Era un concepto que el Dios único solo entendía realmente después de atravesar mundos e investigar la conexión entre el Grial corrupto y su capacidad para convocar a los héroes de antaño. Y en ese momento, esa investigación entró en juego.
Fue un producto de la asimilación de las propiedades del Grial corrupto por parte del Dios único y su almacenamiento dentro de los confines de 7 monumentos. Cuando Zenobia volvió a abrir los ojos, sintió un poder más allá de sus propias capacidades cuando el monumento de saber se asimiló por completo con ella. Su apariencia era diferente a la anterior, las prendas de batalla ceñidas a la piel fueron reemplazadas por una armadura de placas de acero con brillo negro que se ajustaba a su piel. Las uniones y la placa circular que sujetaba sobre sus hombros estaban remachadas por patrones de metal entrelazados. En su cintura, había una espada que nunca antes había visto, ni sabía el nombre. Era elegante, pero refinado, poseía una nobleza que no palidecía en comparación con los Durandals que aún sostenía en cada una de sus manos. A pesar de su curiosidad, no le prestó mucha atención a la nueva espada mientras su vista se enfocaba en Loki y se estrechaba bruscamente. Podía recordar vívidamente cómo él la había usado como rehén y eso la llenó de ira y una pizca de felicidad. Ira por su propia incapacidad y felicidad debido a la preocupación que Shirou había mostrado por ella, su expresión mostraba rastros de ansiedad. Fue con estos pensamientos que Zenobia endureció su resolución. Si quería permanecer al lado de Shirou, entonces ya no podía vacilar ni dudar. Cargó hacia adelante sin previo aviso, atacando con los Durandals en sus manos y liberando una asombrosa cantidad de energía mágica. El monumento saber era una combinación de Evil Pieces, rastros del Santo Grial y la energía del Dios único que mantenía todo unido. Todo se sumó a una sola conclusión. El poder mejorado de un Demiservant. Impulsado por una gigantesca reserva de energía mágica, cada Durandal en las manos de Zenobia disparó pilares titánicos de luz sagrada que se extendían más allá del horizonte púrpura del inframundo. Todo lo que Loki vio fue la punta de una espada apuntando hacia adelante antes de que lo tomara por sorpresa y lo consumiera el ataque con la espada de Zenobia. Ya debilitado, Loki dejó escapar un grito trágico cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo rodando sin control antes de finalmente detenerse parcialmente enterrado bajo un montículo de tierra. La energía restante del ataque de Zenobia explotó en la distancia, creando ondas de choque que nadie en el inframundo sería capaz de ignorar. El suelo mismo se convirtió en un cráter, las grietas se convirtieron en fisuras que colapsaron una llanura que alguna vez fue plana en una caverna colgante baja. Shirou parpadeó con incredulidad. Es de esperar, dijo Dios en la mente de Shirou. Desde el momento en que creé esos monumentos, les permití acumular energía mágica continuamente. Por ahora, es mejor si capturas al dios tramposo nórdico antes de que recupere la conciencia. Los dioses tramposos siempre son difíciles de detener. Shirou asintió en silencio antes de aparecer junto a Loki y sacar al dios de la tierra. A partir de entonces, la voz de Dios resonó dentro de él. Yo soy los cielos y el soberano de todo bajo mi soberano. Mi voluntad es eterna, mis palabras son restricciones inquebrantables, dijo Dios con una tristeza que perforaba el silencio. Tú, que eres un dios, te volverás mortal, la divinidad despojada y detenida. Siguiendo el decreto del Dios único, las runas nórdicas y la magia que cubría el cuerpo de Loki comenzaron a brillar antes de romperse uno por uno, cada símbolo liberando fragmentos de poder en el aire hasta que no quedó nada. Era una representación directa de un dios cayendo de la inmortalidad de acuerdo con las leyendas contadas de dioses haciéndose hombre. Sin embargo, en el caso actual, el proceso fue una cuestión de azar. Si Loki hubiera estado consciente, habría sido capaz de aferrarse obstinadamente a su divinidad, pero como Loki estaba ahora, era imposible. Luego, Dios pronunció un encantamiento simple y guardó a Loki en un espacio separado creado por Dios. Shirou tendría que ponerse en contacto con Rosueise más tarde para enviar un mensaje a Odín para recuperar a Loki y que lo maneje a discreción del Padre Todopoderoso. Por el momento, era mejor lidiar con la situación actual. La batalla que acababa de producirse arrasó una gran parte del bosque en el que habían estado previamente y también alteró una parte del paisaje. Tales cambios eran imposibles de permanecer ocultos e incluso desde donde estaba, podía sentir las energías mágicas de numerosos demonios, caídos y ángeles convergiendo en el lugar. Adelina fue la primera en llegar, con el ceño fruncido, ya que era evidente que su presa se había escapado. Sin embargo, cuando llegó a la escena, se congeló. Sircex, Ajuka, Serafall y los otros demonios llegaron uno por uno momentos después, pero todos reflejaron a Adelina y se quedaron en su lugar.
Todavía sin acostumbrarse a su nuevo poder, el exceso de energía descargado por los Durandal en las manos de Zenobia produjo ondas de luz sagrada fluctuantes. Ningún demonio deseaba acercarse imprudentemente hasta que Zenobia selló a ambos Durandals en el espacio de contención que le dio Griselda. Cuando ambas espadas desaparecieron, el recién llegado todavía dudaba en hacer un prólogo. Inseguro de lo que había ocurrido exactamente, ningún otro diablo que Sircex y Serafall tuvo la mente de actuar imprudentemente. En el caso de Sircex, no estaba pensando correctamente debido al asunto relacionado con Rías, y en cuanto a Serafall, era un tipo diferente de emoción la que la provocaba. Serafall y Zenobia se miraban directamente el uno al otro. En el caso de Zenobia, había una intención flagrante en sus ojos. Aunque no lo había admitido antes ni mostrado signos claros, se había sentido inferior cada vez que se comparaba con Serafall. Ya sea en pie, disposición, fuerza, Zenobia sabía que le faltaba en todos los departamentos. Ella aceptó el hecho y, por lo tanto, decidió poner todos sus esfuerzos para entrenar como un portador de la espada sagrada natural para cerrar la brecha. Sin embargo, incluso entonces, su determinación siguió vacilando a medida que escuchaba más sobre el supuesto pasado de Shirou en el inframundo bajo el nombre de Marvas. No importaba. El pasado no debería tener voz en lo que se hace en el presente. Cuando el monumento del sable se fusionó con ella por primera vez, sintió el tipo de convicciones y creencias que tenía cada héroe de la espada. Voluntades inquebrantables. Devociones resueltas. Un camino seguido, pero nunca extraviado. Los ideales de cada saber del que extrajo conocimiento convergieron en un solo mensaje. Lucha por lo que crees. Bajo la mirada de todos los presentes, Zenobia respiró hondo y comenzó a caminar hacia Shirou. El sonido metálico de su nueva armadura era el único ruido en el área. La determinación en sus ojos reflejaba el cambio que había ocurrido dentro de ella, como una rosa lavanda que acababa de florecer en la primavera, fragante y llena de vida, alcanzando el sol arriba. Su mirada estaba entrecerrada, su cuerpo luchaba por hacer frente al gran volumen de energía mágica ahora almacenada dentro de ella, pero aún así siguió adelante. Al ver a Zenobia acercarse con una expresión aturdida, Shirou instintivamente extendió una mano para sostenerla. ¿Cómo podía haber esperado que, en lugar de permitir que él la sostuviera, ella lo tomaría de la mano, se pondría de puntillas y capturaría sus labios con los suyos? El sentimiento que lo asaltó fue un toque suave y tierno, como si tratara de transmitir todos los sentimientos que tenía Zenobia solo a través de acciones. Atrapado en la pura pasión de Zenobia, no reaccionó hasta que Zenobia se alejó, un hilo de saliva pegado a sus labios lustrosos que se limpió con una tez sonrojada. Dándose la vuelta hacia todos los espectadores, enfocó su mirada en un solo individuo y gritó. Fuerte. Fuertemente. Este es mi hombre. La expresión de Serafall se oscureció mientras Ajuka tomó la decisión consciente de arrastrarse a sí mismo y a Sircex fuera del área mientras advertía a los demás que estaban cerca que se retiraran como medida de precaución. Adelina, por su parte, estaba desenvainando su espada, la energía mágica la cubría en un infierno ardiente de color rojo mientras unas risitas bajas y trastornadas escapaban de su boca, sus restricciones mentales rotas. Anteriormente se había encontrado con un estafador que había tratado de seducir a su señor, y ahora, solo unos minutos después y bajo su vigilancia, otra mujer se estaba aprovechando de su señor. Ajuka se apresuró a detener a Adelina antes de que pudiera hacer algo drástico, la mujer le siseó mientras le decía blasfemias. Aparte de Adelina, ninguno de los presentes se atrevió a acercarse a Serafall y mucho menos tratar de intervenir. Ajuka ya estaba del lado malo de Serafall, no quería profundizar aún más la división entre ellos. Como tal, por el momento, no le importaba saber lo que había ocurrido en el área. A Ajuka y muchos otros presentes les pareció que no estaban protegiéndose contra un ataque enemigo, sino que estaban presenciando un drama del inframundo que se extendía desde el medio de la guerra civil del inframundo. Era un dolor de cabeza y un problema con el que ni Ajuka ni Sircex querían lidiar. Sircex, en particular, llegó a la conclusión de que estaba perdiendo el tiempo e inmediatamente se fue para averiguar los detalles de lo que le había sucedido a Rías, confiando en que Ajuka manejaría la situación. Cuando Sircex se fue, la gran mayoría de los otros demonios de clase alta y suprema lo siguieron, dejando a Ajuka con la boca curvada hacia abajo. Ajuka sabía sobre los asuntos de Sircex, por lo que no trató de disuadir a su amigo, pero al mismo tiempo, cuando miró a Serafall, se quedó sin palabras.
Exteriormente, parecía estar bien, como esa cosa de mujeres cuando dicen que están bien, pero en realidad, no están bien. Sus manos se habían cerrado en puños, y había una sonrisa en su rostro que estaba lejos de invitar. De hecho, fue la primera vez que Ajuka vio a Seraphale sonriendo tanto que lo desconcertó. Ante la sonrisa de Seraphale, Zenobia le devolvió la mirada sin parpadear. Sintiéndose incómodo, Ajuka ya no podía permitirse observar los asuntos de Seraphale y respetuosamente desvió la mirada hacia un lado. Las acciones de Ajuka fueron reflejadas por todos, ninguno se atrevió a encontrarse con la mirada de Seraphale. Desafortunadamente, Shirou no pudo realizar tal acción, quedó atrapado en el medio. Sin embargo, esta era su batalla para pelear y de nadie más. Quería un final en el que todos fueran felices, así que si tuviera que trabajar el doble de duro, no el triple de duro, lo aguantaría. La mirada entre Seraphale y Zenobia duró lo que a Shirou le pareció una eternidad, pero en lugar de una gran confrontación como la que esperaba, no ocurrió nada de eso. Con las mujeres, en lugar de liberar sus frustraciones hacia el exterior, la mayoría parecía preferir hacerlo sutilmente. Seraphale se acercó más rápido de lo que esperaba Shirou, llegando justo a su lado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tu hombre? Cuestionó a Zenobia a la ligera con la cabeza inclinada. Bien, por supuesto que puedes llamarlo así. La respuesta de Seraphale tomó a Zenobia con la guardia baja. En el inframundo, aunque las relaciones como la poligamia eran raras, todavía ocurrían suficientes veces como para ser comunes a diferencia del mundo humano. Aunque a Seraphale no le gustaba mucho el concepto, era algo que ya aceptaba. Lo único que le importaba a Seraphale era algo que ya tenía. Algo que obtuvo en medio de la guerra civil del inframundo. Seraphale envolvió sus manos alrededor del brazo libre de Shirou y se presionó más cerca, sin dejar de mirar a Zenobia. Puedes llamar a Kuro tu hombre, pero, Seraphale infló su pecho mientras revelaba el serio conjunto de Marvas y Citri en el dorso de su mano. Él ya es mi esposo. La mente de Shirou quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar mientras su cuerpo se ponía rígido. La revelación en sí misma sorprendió a Zenobia, que nunca antes había oído hablar de tal cosa. Además, aún no había terminado. Seraphale estaba lejos de terminar, las emociones que quería desahogar se liberaron por completo. Además, nuestra ceremonia formal de matrimonio será esta noche en la mansión de mi familia. El agarre de Seraphale sobre el brazo de Shirou se volvió cada vez más incómodo cuando sus dedos presionaron su piel. Peor aún, Shirou ni siquiera podía quejarse porque le había dado rienda suelta a Seraphale para decidir cuándo visitaría la casa Citri. La boca de Zenobia se abrió, pero ninguna palabra salió de su sorpresa. Mientras tanto, Seraphale invitó con mucho tacto a Zenobia a la casa Citri antes de despedirse con una sola frase. Yo soy la esposa legal. Zenobia no estaba de buen humor, pero aún así, a regañadientes acompañó a Shirou en su camino a la casa Citri en contemplación silenciosa. Shirou solo pudo abandonar el área después de prometerle a Ajuka que le entregaría un informe detallado de los eventos cuando tuviera tiempo. Por supuesto, Ajuka había querido los detalles en ese momento, pero sabiendo que Seraphale tenía planes con Shirou más tarde en la noche, Ajuka no se atrevió a retener a Shirou por más tiempo del necesario. Como tal, Shirou y los demás terminaron caminando por el camino a la casa Citri. Zenobia todavía estaba usando la armadura que le fue otorgada como demi-servant y aún no había pensado mucho en cómo desmaterializarla. Como resultado, la energía pura que Zenobia estaba emitiendo era difícil de manejar para los demonios promedio, pero afortunadamente, los únicos en las cercanías eran Shirou y Adelina. El asunto con respecto al monumento de saber no fue exactamente decidido por Shirou, sino por una reacción del propio monumento similar al proceso de selección de la espada en la piedra. Reaccionó con Zenobia por el tipo de individuo que era, su porte, sus creencias y habilidades naturales que cumplían con los requisitos que tenía el monumento saber. A medida que pasara más tiempo, Zenobia obtendría un mejor control de su nueva fuerza, pero actualmente, Shirou ayudó a aliviar la presión de la energía de Zenobia colocando una mano sobre su hombro. Entonces Dios comenzó a asimilar el exceso. Mientras los tres caminaban, un silencio se cernía sobre sus cabezas. Shirou no tenía idea de lo que debería decir en este momento. Por un lado, quería preguntarle a Adelina cuándo se habían casado él y Seraphale, por otro lado, sentía que no era apropiado hacerlo en ese momento. En cuanto a Adelina, estaba demasiado concentrada en decidir si Zenobia era digna de ser la compañera de su señor.
Incluso ahora, Adelina todavía estaba contemplando si Serafall era digno y eso decía mucho de las probabilidades de Zenobia de pasar la evaluación de Adelina. La razón por la que Serafall aún no había pasado la evaluación de Adelina era por la única razón de que Serafall había dejado morir a su señor. Las palabras no podían describir cuánto resentimiento tenía Adelina cuando era niña por Serafall por no poder salvar a su señor. Los labios de Adelina se fruncieron mientras pensaba. Mientras tanto, siendo la situación como estaba, Shirou se distrajo viendo los cambios que había traído al inframundo al participar en la guerra civil. La casa Citri estaba ubicada en un lugar más alejado de los otros distritos de los 72 pilares restantes y en honor a la relación de Serafall con el demonio Marvas, muchos demonios de clase baja salvados en la guerra se habían establecido cerca. Las tiendas y las áreas residenciales dirigidas por demonios de clase baja marcaban el camino a la casa de Citri y con lo tenso que estaba el aire a su alrededor, Zenobia y Adelina, Shirou decidió que era el momento perfecto para hacer turismo. Acababa de caer la tarde, y aún las tiendas y las casas estaban iluminadas por una luz mágica. Los vendedores estaban promocionando sus productos con ruidosos gritos y las familias hojeaban ociosamente los estantes de exhibición. Quizás la estructura más llamativa de todo el camino a la casa de Citri fue la estatua del héroe Marvas, el último demonio del inframundo, del tamaño de un edificio. Estaba increíblemente hecho con Devil Core puro, un mineral mágico conductor que brillaba intensamente bajo el uso de la magia. Utilizado principalmente para la creación de armas y armaduras, la cara de Shirou se crispó al mirar el Devil Core que formaba la estatua. Al ver que Devil Core se usaba como mera decoración, el herrero interior en él estaba gritando de indignación. Fue un desperdicio. Y, sin embargo, ver cuántos demonios de clase baja se detuvieron para rendir homenaje a la estatua lo dejó sintiéndose cálido por dentro. Sus acciones reconocidas por aquellos a los que había salvado. Cuando Shirou, Zenobia y Adelina pasaron por la estatua, Zenobia mantuvo una expresión neutral mientras que Adelina notó que los demonios presentaban sus respetos. Con una expresión que se transformó en una sonrisa, Adelina depositó sutilmente algunas bolsas de dinero para cada familia de su colección personal que guardaba dentro de un círculo mágico. Shirou no se perdió las acciones de Adelina y levantó una ceja. No estaba en contra de que Adelina hiciera lo que hizo, pero la cantidad que estaba dando no era exactamente práctica. Al notar la ceja levantada de Shirou, las mejillas de Adelina se sonrojaron antes de apartar la mirada y murmurar en voz baja. Se lo merecen, dijo obstinadamente a pesar de quedarse sin fondos personales. Además, todavía podría extorsionar a Lucas con un poco de persuasión. Por mucho que Shirou quisiera aconsejar a Adelina, se preocupó demasiado por ocultar su rostro. Con la precisión con la que la estatua lo representaba, sabía que causaría un alboroto si alguien lo notaba cerca. Fue con tales pensamientos que aceleró el paso, Zenobia y Adelina no tuvieron problemas para seguir el ritmo. Cuando redujo la velocidad, vio una gran mansión que se extendía sobre una vasta parcela de tierra. Una valla marcaba los límites exteriores de la mansión y sobre la puerta principal estaba el sello de Citri. 3 cruces unidas por una U y completamente rodeadas. Evidentemente, Serafall había regresado a la casa de su familia mucho más rápido que Shirou y los demás. En los círculos aristocráticos del inframundo, Serafall no perdió tiempo en invitar a todos los 72 pilares restantes a asistir a su gran boda mientras se aseguraba de mantener las noticias fuera del alcance del público en general. Serafall estaba actuando impulsivamente, pero no era lo suficientemente estúpida como para permitir que alguien no confiable supiera la identidad de Shirou. Al igual que Serafall había tenido la intención en la guerra civil, la promesa que había hecho con Kuro de regresar a la casa Citri estaba en preparación para la boda que siempre había querido después de la abrupta propuesta de Kuro en el pasado. Legalmente, ella y Kuro ya estaban casados, pero quería algo más grandioso para conmemorar uno de los hitos más importantes de su vida. Un matrimonio oficial. Inicialmente, Serafall había planeado invitar a Shirou a la casa Citri después de que concluyera el problema relacionado con los dioses y la alianza, pero cambió de opinión abruptamente debido a las acciones de Zenobia. Serafall ni siquiera estaba pensando tanto en las repercusiones futuras como en imaginarse a ella y a Shirou parados con ropa de boda. Ocupada como estaba Serafall, tan pronto como regresó a la casa de Citri, Serafall y su madre se ocuparon de elegir el vestido de novia perfecto mientras Lord Citri se vio obligado a abandonar su propia mansión.
Seraphale completó todo tipo de preparativos en unas pocas horas y cuando llegaron Shirou y los demás, todo estaba listo. Una alfombra roja recorría el camino de adoquines directamente desde la entrada de la mansión Citri hasta la puerta, y a ambos lados había filas y filas de mayordomos con trajes negros y doncellas con volantes con la cabeza gacha. Detrás de las criadas y los mayordomos había numerosas marquesinas rojas y doradas colocadas alrededor de la mansión Citri que contenían varios demonios de clase alta que comían bocadillos y bebidas de cortesía. Incluso asistieron demonios como Lord Bael, Grimoire y Agares. Directamente en la puerta principal para dar la bienvenida a Shirou y a los demás había una cara familiar. El hombre que había sido el asistente de Seraphale en la guerra civil, ahora el mayordomo principal de la familia Citri, Aion. Aion había usado una máscara y una capa durante toda la guerra civil, e incluso ahora era básicamente el mismo. Las únicas diferencias entre entonces y ahora eran que se había quitado la capa en favor de un traje de mayordomo con forro blanco. Shirou hizo una pausa y miró, viejos recuerdos surgiendo en su cabeza cuando Aion aprovechó la oportunidad para acercarse y abrir las puertas delanteras de la casa Citri. ¿Realmente has hecho esperar a este anciano, Lord Marvas?, saludó Aion con la cabeza inclinada hacia abajo. Había un sarcasmo en su voz que denotaba un toque de picardía y alivio que era inconfundible. Temía que la joven dama que he visto crecer desde su adolescencia nunca tuviera un hijo. No creerías lo gratamente sorprendida que estaba cuando Seraphale me habló de tu regreso. Oh, mis disculpas, dijo Shirou sonriendo rígidamente, mirando a Zenobia de vez en cuando para ver cómo se las arreglaba. Inesperadamente, le estaba yendo bastante bien ignorando todo lo que la rodeaba. Sin darse cuenta de las preocupaciones de Shirou sobre cómo se sentía Zenobia, Aion de repente dio un paso adelante y giró temporalmente de Shirou a un lado. Aion se inclinó más cerca, llevando una mano para amortiguar su voz mientras susurraba al oído de Shirou. Toma esto y manténlo cerca, dijo Aion con cautela, los ojos debajo de su máscara se movieron de un lado a otro antes de sacar una bolsa sellada con el símbolo de un corazón rosa en la parte superior de sus bolsillos. Sutilmente, Aion lo colocó en las manos de Shirou y le dio a Shirou un asentimiento sacrílego. No diré cuánto tiempo le tomó a Lord Citri terminar el trabajo, pero esto es lo bueno que garantizará los resultados. He gastado toda mi fortuna en esto, por lo tanto, no me decepciones y no me decepciones. Di de dónde sacaste esto. Hice un voto con Lord Citri de nunca divulgar este asunto. Aion se alejó de Shirou, poniendo sus manos sobre los hombros de Shirou a partir de entonces. Este anciano ha puesto todas sus esperanzas en ti, asintiendo con la cabeza una vez más, Aion soltó los hombros de Shirou y se alejó. Espera, espera. Shirou gritó, agitando una mano hacia adelante debido a lo repentinamente que Aion le había planteado este asunto. Aion actuó como si no tuviera idea de lo que estaba hablando Shirou, inclinando la cabeza hacia un lado. Por mucho que Shirou quisiera golpear a Aion en la cabeza, su interacción con Aion no había pasado desapercibida para Adelina y Zenobia, y estaría condenado si permitía que cualquiera de los dos viera lo que Aion le había dado. A regañadientes, guardó la bolsa en el bolsillo y no quiso pensar para qué propósito servía. Aion notó las acciones de Shirou con sus años de experiencia en espionaje y estaba internamente complacido ante las perspectivas de finalmente poder adorar a sus tataranietos. Seraphale y Sona ya eran demasiado mayores e independientes para que un anciano como él continuara ofreciendo sus servicios, pero aún deseaba transmitir su conocimiento a la próxima generación. Con la reaparición de Shirou, el problema que había estado pesando sobre Aion durante años se resolvió. Con un estado de ánimo extasiado, Aion no perdió el tiempo y llevó a Shirou y a los demás a pasar la gran recepción y directamente al interior de la mansión de la casa Citri. Lady Citri ya estaba esperando junto a las escaleras del salón abierto con un vestido de salón negro con el dobladillo hecho de tela de seda. Llevaba largos guantes de raso en cada uno de sus brazos y en sus pies había un par de tacones altos a juego de color obsidiana. Desde el momento en que Shirou entró, fue difícil describir cuán radiante se volvió la expresión de Lady Citri. Era como si no pudiera dejar de sonreírle. Después de todos los informes que Lady Citri había leído de Aion en la guerra civil y las cuentas personales de Seraphale, la impresión de Lady Citri sobre Shirou era simplemente buena. Encontró que Shirou era perfecto, su estado como el último demonio solo era la guinda de un hermoso pastel. En comparación, el señor Citri, que se encontraba a una pequeña distancia de su esposa, era todo lo contrario. Iba vestido toscamente con el smoking que llevaba muy ondulado.
Incluso su cabello estaba despeinado, pero el hombre realmente no podía ser culpado. Tanto Lady Sitri como Serafall lo habían echado de los vestidores hasta el último minuto, dejándolo sin otra opción que ponerse la primera ropa adecuada que pudo encontrar. Lord Sitri estaba lejos de ser feliz. Además, como padre, ¿por qué estaría sonriendo ante la perspectiva de regalar a su hija? Lord Sitri refunfuñó blasfemias en voz baja, pero mantuvo una expresión digna. Incluso si él mismo no era feliz, podía arreglar sus cuentas personales siempre que Serafall fuera feliz. Verla desesperada era más insoportable que dejarla marchar. Detrás de Lady Lord Sitri estaba Sona con un vestido blanco sencillo. Llevaba pocos adornos, pero en cambio su vestido tenía largas telas blancas que se unían a sus brazos desde la base de sus hombros. Por el momento, Sona estaba tratando de esconderse de la mirada de Shirou después de notar el entusiasmo en el rostro de su madre. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, y las puntas de sus mejillas comenzaban a enrojecerse por la vergüenza. Finalmente, Sona no pudo soportarlo más y comenzó a tirar ansiosamente del brazo de su madre con la esperanza de que dejara de parecer tan ansiosa. Arruinó cualquier dignidad que Sona sintiera que tenía la familia Sitri, el entusiasmo de su madre se podía malinterpretar como desesperación. Lady Sitri frunció el ceño. Relájate, Sona, la reprendió Lady Sitri. Este es el gran momento de tu hermana. ¿Qué hay de malo en que me emocione? He esperado años por esto. Al escuchar hablar a Lady Sitri, Lord Sitri, que tenía una mentalidad similar a la de Sona, inmediatamente cerró la boca y fingió no ver la expresión suplicante de Sona. Lord Sitri tosió en sus manos mientras se dirigía a Shirou y a los demás. Bienvenido a la casa Sitri, dijo con voz apagada, ganándose un codazo de su esposa. Por favor, siéntanse como en casa. Lady Sitri empujó a Lord Sitri fuera del camino y rápidamente descendió las escaleras para recibir personalmente a Shirou y a los demás. La boca de Shirou se torció cuando notó que Lord Sitri se atragantó por lo fuerte que Lady Sitri lo había golpeado, pero no hizo ningún comentario mientras seguía dócilmente a Lady Sitri a una sala de espera. Espera aquí, dijo Lady Sitri apresuradamente después de sentar a Shirou y a los demás en un sillón reclinable. Iré a hacer algunos bocadillos. Antes de que Shirou pudiera declinar, Lady Sitri ya se había ido, arrastrando a Lord Sitri con ella cuando notó su mal humor. Sona se quedó atrás, parada rígidamente mientras observaba a sus padres irse antes de que sus hombros se desplomaran por la derrota. ¿Por qué ella era la única normal en su familia? Claro, su padre era bastante práctico, pero se volvió inútil cuando se enfrentó a su madre. Con un suspiro saliendo de su boca, Sona entró en la habitación en la que estaban Shirou y los demás y encontró un asiento no muy lejos. Lo siento, dijo Sona casi tan pronto como se sentó. No esperaba que mi madre actuara así. Sona se desvaneció. No te preocupes, Shirou negó con la cabeza antes de quedarse en silencio. La serie de eventos que sucedieron uno tras otro hicieron que su mente se quedara en blanco. No tuvo ningún problema con la revelación de un matrimonio abrupto ya que ya se había decidido a hacer felices a todos los que lo rodeaban, pero fue precisamente porque quería hacer felices a todos que estaba atrapado en una situación difícil. Sus cejas se fruncieron mirando a Zenobia con culpa. Ella no había dicho nada, pero podía imaginar el tipo de emociones que debía estar sintiendo en este momento. Incluso Irina tenía que ser considerada. Así como él miró a Zenobia, ella también lo miró a él. Debido a la cantidad de tiempo que los dos habían pasado juntos, no fue difícil para ninguno de ellos entenderse y fue por eso que Shirou rápidamente desvió la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Zenobia, por su parte, ya no pensaba solo en sí misma. Se dio cuenta de eso en ese momento cuando miró a Shirou. Tan molesta como se sentía por la situación, quien se sentía peor que ella era Shirou. Era el tipo de persona que voluntariamente ayudaba a todos sin importar el riesgo. Solo con su personalidad, era imposible que una sola mujer desarrollara interés en él, y sería una tonta si creyera lo contrario. Además, ¿sería capaz Shirou de vivir consigo mismo sabiendo que constantemente estaba causando dolor a otra mujer que se había enamorado de él? Durante toda la noche mientras se dirigía a la casa Sitri, había estado tratando de ponerse en el lugar de Shirou y decidir el tipo de acciones que tomaría. Fue solo cuando Shirou apartó la mirada de ella con culpa que llegó a una respuesta. En lugar de profundizar las relaciones que tenía actualmente con ella y todos los demás, probablemente se marcharía para aliviar el dolor de todos. La probabilidad de que ocurriera este resultado la dejó sintiéndose vacía.
¿Qué importaba ser la esposa legal o la amante si eso significaba que Shirou se iría? No valió la pena. Zenobia mordió los labios. En este punto, estaba segura de que se había enamorado de Shirou y que lo mismo podía decirse de Serafalla y Rina. Lo que importaba en una relación no eran las legalidades, sino permanecer juntos y propiciar el nacimiento de los hijos, símbolo del amor entre un hombre y una mujer. Si eso significaba un futuro feliz con Shirou, entonces sabía que ella, Serafalla y Rina tendrían que llegar a un compromiso. Fue con esos pensamientos que Zenobia miró hacia arriba para ver a Serafalla entrar en la sala de espera. Serafalla estaba hermosamente vestida con un vestido de novia blanco sin hombros, con un velo abierto sobre su rostro. En sus brazos había largos guantes de raso con volantes que complementaban sus simples aretes. Estaba positivamente rebosante de emoción. Su boda iba a tener lugar en un par de horas justo antes de la medianoche y cada vez le resultaba más difícil contenerse. Un saludable rubor era evidente en su rostro mientras miraba a Shirou, pero se enfrió un poco cuando Zenobia se levantó de repente de su asiento. La pronta acción de Zenobia atrajo la atención de todos, pero a ella no pareció importarle. Zenobia miró directamente a Serafall. Había algo que Serafall podía ver en la mirada de Zenobia que era diferente de antes. Ella no estaba siendo confrontadora o provocativa, sino que había una sensación de urgencia que estaba presente en sus ojos. Serafall vio completamente a Zenobia como una rival, pero en ese momento, incluso ella tuvo que considerar que era lo que Zenobia tenía que decir con esa expresión. En lo que respecta a Zenobia, se tenía que llegar a un compromiso. Al menos por el bien de Shirou, y estaba segura de que Serafall podría entenderla. Tenemos que hablar, dijo Zenobia con decisión. Serafall frunció el ceño antes de mirar la hora y fruncir el ceño. La expresión en el rostro de Zenobia no cambió ni una vez, y fue por eso que Serafall se sintió influenciada por la determinación de Zenobia. Al menos escucharía a Zenobia. Lentamente, Serafall asintió con la cabeza, para gran incredulidad de Shirou. Ya estaba poniéndose de pie para mediar entre los dos, pero se detuvo a mitad de camino. Sona solo miraba incómoda mientras Adelina observaba sin pestañear. Mis disculpas por hacerte esperar un poco más entonces, Serafall le habló cortésmente a Shirou antes de que ella y Zenobia se fueran a una habitación separada. A solas con Adelina y Sona, Shirou sintió tanto alivio como aprensión de que no estallara una pelea como él temía. Con los hombros caídos, hizo su camino para volver a sentarse en el sillón reclinable al lado de Adelina. Sona lo miró fijamente, rastros de lástima en sus ojos. Parece que lo tienes difícil, comentó Sona con ironía. Él no respondió. No había necesidad de hacerlo. Pasó un minuto, luego dos, y Sona de repente se echó a reír a su costa. Hizo una mueca. No te haces ningún bien riéndote del hombre al que le pediste un favor, murmuró. No, todo debería salir bien, dijo Sona apaciguadora. Por mucho que Serafall parezca imponerse en asuntos relacionados con su relación contigo, por dentro es en realidad una gran tierna. ¿Cuánto corazón crees que necesitaba para salir abiertamente en público por mi bien con un traje de chica mágica? Las palabras de Sona lo dejaron sin palabras, pero no sin evidencia. Todo lo que tenía que hacer era recordar la personalidad de la mujer que había conocido en la guerra civil del inframundo, ahora su esposa por una serie de eventos. Sus labios se curvaron lentamente hacia arriba antes de que las palabras de Sona lo golpearan nuevamente. En otra nota, ¿realmente estás pensando en asistir a tu propia boda con el uniforme de la Academia Quo? Sona señaló el atuendo actual de Shirou y no pudo evitar cruzarse de brazos enfadada. Por mucho que mi hermana mayor me irrite a veces, creo que al menos se merece que luzcas el papel. ¿Dónde está tu esfuerzo? La boca de Shirou se abrió, luego se cerró rápidamente cuando estaba a unos minutos de decir que le faltaba dinero. Como jefe de la alianza entre el cielo, los caídos y el inframundo, sería una broma demasiado grande si dijera que no puede pagar un traje simple. Se vio obligado a callarse, pero tal vez porque Sona esperaba tal cosa, un grupo de sirvientas ya estaba a su lado, sonrojándose tímidamente. Sigue a las criadas de mi casa, te prepararán un atuendo adecuado, dijo Sona pellizcándose el puente de la nariz. Entonces tienes mi agradecimiento, dijo con seriedad. Poniéndose de pie, se dirigió hacia el grupo de sirvientas que tímidamente se mantenían a distancia de él.
Él no lo sabía, pero la leyenda que creó en el inframundo como el último demonio del inframundo lo había puesto en el lugar como el soltero número 1 con el que todas las demonios fantaseaban en secreto. Cuando Shirou se acercó, ninguna de las sirvientas se atrevió a dejar escapar un sonido. Debido a que eran sirvientas de la familia Citri, las sirvientas se habían dado cuenta de la identidad real de Shirou, y muchas estaban demasiado cohibidas para interactuar con él. Sona tenía la sensación de que Serafall se enojaría si se enteraba de que tantas mujeres fantaseaban en secreto con su hombre, pero por el momento, Sona se las arregló con lo que tenía. Las sirvientas susurraron acaloradamente entre ellas, pero una voz puso fin a toda discusión. Basta, dijo Adelina por primera vez desde que llegó a la casa Citri. Adelina asintió con la cabeza a Sona antes de mirar fijamente a las sirvientas. Con la familia Citri preparando una boda tan grandiosa, era natural que un traje fuera hecho a medida para Shirou, y eso significaba medidas. Y eso significaba que las doncellas tendrían acceso al cuerpo de su señor. Pensando en ese sentido, Adelina se sintió sofocada por dentro porque no quería admitir abiertamente su envidia. Los demonios eran individuos guiados por sus emociones y Adelina no era diferente, solo que tenía una imagen que mantener. Incapaz de expresarse por vergüenza, se cruzó de brazos y emanó un aura fría. ¿Cómo podía permitir que mujeres que su señor ni siquiera conocía experimentaran un momento tan dichoso cuando ella misma aún no lo había hecho? Su semblante se oscureció aún más. Con los numerosos años de interacción de Sona con Adelina, comprendió rápidamente la raíz del comportamiento de Adelina e intervino. Lo haré yo misma entonces, dijo Sona, levantándose de su asiento y despidiendo a las sirvientas que se fueron decepcionadas. Adelina miró a Sona, pero se sintió más segura sabiendo que Sona y su señor técnicamente podrían considerarse familia. Espera aquí, le dijo Sona a Adelina mientras tiraba del brazo de Shirou. Volveremos cuando el traje esté listo. Diciendo eso, Sona se fue con Shirou a cuestas hacia el vestidor principal de la familia Citri. Todo el lugar estaba lleno de filas y filas de telas de seda, vestidos, trajes, cualquier cosa que uno pudiera pensar estaba presente. El interior solo probablemente costó una fortuna. En general, hizo que el pensamiento de Shirou sobre sus activos anteriores se sintiera insignificantemente pequeño. Sona lo llevó hacia el centro de la habitación donde hizo que se parara en un pequeño podio antes de sacar un juego de cintas métricas. Él hizo lo que ella le indicó cuando le pidió que se quitara la ropa exterior y extendiera los brazos y las piernas mientras meticulosamente tomaba las medidas adecuadas. Todo el proceso fue silencioso y la sensación de los dedos de Sona era algo fría sobre su piel. La sensación en sí era bastante agradable, como una brisa fresca en un día caluroso. Mientras Sona trabajaba con él se tomó el tiempo para estudiarla, notando que de vez en cuando fruncía el ceño a pesar de la feliz ocasión de la boda de su hermana mayor. Fue solo cuando Sona terminó sus medidas que él le mencionó el asunto. ¿Hay algo mal?, le preguntó mientras se ponía la ropa. Sona pareció sorprendida cuando él preguntó por primera vez, pero rápidamente sonrió irónicamente. ¿Sabes? Probablemente es esa cualidad de ayudar a otros que tienes lo que hizo que mi hermana se enamorara de ti, ¿de verdad? Sona negó con la cabeza a sabiendas. Eres una persona demasiado buena. ¿Alguna vez consideraste si estás o no siendo un cuerpo demasiado ocupado antes de hablar? ¿De acuerdo?, dijo, rascándose la nuca tímidamente. Eso no cambia el hecho de que quiero ayudar si puedo. Sona parpadeó antes de dejar escapar una sonrisa forzada. ¿Realmente sabes cómo ponerme celoso de mi propia hermana?, murmuró Sona a regañadientes. En primer lugar, fue Shirou quien la había vencido en un juego de ajedrez y, por lo tanto, Shirou debería haber sido su novio. Desafortunadamente, con desarrollos posteriores, este dato sobre el futuro esposo de Sona se dejó de lado y solo la propia Sona reflexionó sobre el asunto. Sona se desvió, su vida amorosa no era lo que le preocupaba en ese momento. Era algo más urgente. Y tal vez hacer que Shirou la ayudaría a aligerar su carga mental. ¿Ves, Shirou? Es así, comenzó Sona, usando una mano para colocar un mechón de su cabello detrás de la oreja izquierda. ¿Qué sabes de los eventos relacionados con el encuentro de los jóvenes demonios? La pregunta tomó a Shirou con la guardia baja, pero sabía lo suficiente sobre la importancia del evento para responder a la pregunta de Sona. Fue el hecho de que Sona mencionó el encuentro de los jóvenes diablos en primer lugar lo que le dio una repentina sensación de aprensión. Solo quiero salvar a mi hermana pequeña.
sacudió la cabeza. Seguramente no podría ser tan casual. La verdad es, Shirou, cerca del final del primer día de la reunión, algo le sucedió a Rías y su nobleza que dejó a Rías revolcándose en la culpa, suspiró Sona mientras pensaba en su amiga. Me temo que si no se hace nada, entonces las posibilidades de Rías de ganar en su partido de clasificación mañana pueden ser escasas o nulas. ¿Están Rías y los demás bien? Él tartamudeó. El mal presentimiento que tenía solo se estaba intensificando. Sona asintió. Para ser sincero, ninguno de ellos resultó realmente herido ya que el enemigo no parecía tener intención de dañarlos gravemente. Sin embargo, Sona hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Shirou para transmitir la gravedad de la situación. La torre de Rías, con eco, fue noqueada a la fuerza y se la llevaron. Por favor. Necesito tu ayuda. Cuando Sona terminó de hablar, se quedó inmóvil por un momento antes de fingir que no pasaba nada. Ya conocía al culpable. ¿Cómo podría no hacerlo? Él fue quien la ayudó. A medida que el pensamiento se hundió, se dio cuenta de cuán profundamente se había enterrado en un agujero que él mismo había hecho. Uno del que tendría que salir en un día a más tardar para que Rías no perdiera sus oportunidades en el encuentro del diablo joven. Con la boda programada para ocurrir en un par de horas, la única prioridad en su mente era cómo hacerlo. Y esa fue quizás la pregunta más difícil de responder. Estaba siendo estúpido, y lo sabía. De hecho, se había escabullido de su propia boda horas antes de que se llevara a cabo, pero ¿qué opción tenía? Si esperaba hasta después de la boda, no había forma de que Serafall lo dejara fuera de su vista para permitirle el tiempo necesario para contactar a Kuroka y llegar a un entendimiento. Teniendo en cuenta la cantidad de señores de la Casa de los 72 Pilares que Citri había invitado a la recepción de la boda, salir sin ser detectado había sido más difícil de lo que esperaba. Sin embargo, con Dios ayudándolo a enmascarar su aura, todo lo que le quedaba por hacer era escabullirse mientras evitaba las miradas de las personas. Con el tamaño de la mansión Citri, pudo irse sin ser detectado después de 20 minutos extenuantes. En ese momento, estaba arrancando ramitas y zarzas del traje que Sona acababa de medir y confeccionar para él después de arrastrarse boca abajo por los jardines de Citri. Interiormente se disculpó con Sona por su falta de cuidado con respecto a su traje. El traje estaba hecho a la medida y le quedaba ceñido, las telas nunca tiraban ni se sentían demasiado grandes. Se abrochó una corbata roja alrededor de su cuello y se grabó con hilo de oro el símbolo conjunto de la casa Citri y Marvas. Hablando honestamente, la única razón por la que pudo pasar por alto a Adelina, Serafall, Shenovia y Sona fue por la privacidad que se había ganado en el proceso de ponerse su nuevo traje. Sona lo había conducido a un vestuario y lo más probable era que sospechara debido a la cantidad de tiempo que se estaba tomando. Cuando descubriera que él se había ido, probablemente se quedaría sin palabras. Era solo otra cosa por la que tendría que disculparse con Sona, pero se lo compensaría. Tan pronto como salió de las tierras propiedad de la casa Citri, rebuscó en sus bolsillos en busca del adorno de la pata que Kuraka le había dejado para contactarla. Mientras tanto, estaba considerando exactamente qué podía decir para convencer a Kuroka de devolver a Koneko. Peor aún, tuvo que hacerlo con una limitación de tiempo. Sin embargo, si llegaba el momento, priorizaría su boda por encima de todo. Se lo debía a Serafall por esperar tanto. Sin embargo, el asunto con Kuroka se sentía como si estuviera entrando en una batalla cuesta arriba. Si Kuroka se parecía en algo a Taiga, su hermana mayor sustituta, entonces sería extremadamente difícil persuadirla. No cuando Kuroka sintió miedo por Koneko. Mientras contemplaba el tema, la piel de la nuca comenzó a erizarse. La presencia de la divinidad. Guardó el adorno de pata de gato en el bolsillo y volvió bruscamente la mirada hacia el cielo nocturno. Hubo un brillo invisible de poder que cubrió completamente el área, extendiéndose hacia afuera como un vapor delgado. Los cielos comenzaron a temblar con el brillo de un horizonte anaranjado cuando el área quedó sellada. Bum 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 bum. El rugido de los tambores. El sonido de los cuernos. El olor a hierro y ceniza impregnaba el aire, el sonido del metal elevaba los himnos de la agonía del hombre. De la violencia y el conflicto. De esperanzas y desesperación, buscando un crepúsculo siempre lejano. Un campo de guerreros, de coraje y de honor. Esta presencia, esta aura, la voz de Dios resonó en la mente de Shirou, con un rastro de aprensión en su tono. Dioses con un potencial ilimitado en la batalla.
El suelo comenzó a temblar con las vibraciones de los pasos, ligeros pero impactantes, que recuerdan la marcha de una legión, una bandera olvidada en alto. Fantasmas de cortes imperiales que una vez caminaron sobre la tierra, orando a sus dioses por la victoria. El penacho rojo de la antigua Grecia. El águila de bronce de Roma, el Aquila. Dos individuos se acercaban, completamente ataviados con armaduras. Un hombre y una mujer, cada uno emitiendo un aura de sed de sangre más fuerte que la otra que solo siguió creciendo. Maestros del combate. Progenies de brutalidad y derramamiento de sangre. Aquellos cuyo poder los calificó como gigantes incluso entre los dioses. Débiles inicialmente, cuanto más larga era la batalla, más fuertes se volvían. Dioses de guerra. Los que tenían menos probabilidades de ponerse de acuerdo sobre una alianza. La expresión de Shirou se endureció cuando sintió que ambos individuos lo miraban fijamente. Afilado, aplomado, era como si sus ojos por sí solos pudieran apuñalar a una persona, pero lo que vieron no era un humano como esperaban, no. Era algo más. Era acero. Acero inflexible como el que los dos solo habían visto en sí mismos. Forjada al fuego, templada en el combate. Lo que estaba delante de ellos no era un humano. Ni un mortal. Pero lo que se sentía como un compañero de God of War. La imagen del horizonte de bronce creado por el aura de los dos dioses de la guerra pareció cambiar, reflejando momentáneamente engranajes monolíticos y una colina desolada de espadas influenciadas por el aura de Shirou que salía constantemente. Una tierra más devastada por la guerra que cualquier otro campo de batalla que Dios haya visto jamás. Las expresiones de los dioses de la guerra vacilaron momentáneamente. Era un mundo dentro de un ser humano. Una armería más grande que cualquier otra.